Hola, cordial saludo. Hoy presentamos la actividad 4 del curso de Políticas y Desarrollos de la Educación Inclusiva con un tema muy importante que se llama Retos y Desafíos de la Educación Inclusiva. Integrantes del grupo: Johanny María Lonja Riascos, Yolanda Amado Silva, Marcela Costanza Bravo. Docente: Ruth Sanabria, de la Corporación Universitaria Iberoamericana, Maestría en Educación, Línea de Profundización e Inclusión Educativa, octubre 2021. Para entrar en el tema, hablemos de educación inclusiva. Educación inclusiva desde tres puntos, desde tres perspectivas. El primero, derecho a la educación. Segundo, la urgencia de los derechos humanos en la educación. Y tercero, educación en derechos, todo esto partiendo del estudio social e histórico. Cuando nos remontamos a la historia, el derecho a la educación se otorgaba solo a los hombres blancos. Con el transcurso del tiempo se extiende gradualmente a las mujeres, a los afros y por último a los niños. La educación no tiene una historia muy larga ni goza de un reconocimiento universal como derecho humano. Ha sido progresista a lo largo del proceso de superación de las exclusiones y puede condensarse en tres etapas fundamentales. Entre ellas tenemos la primera etapa, entraña la concesión del derecho a la educación a aquellos a los que se les ha negado históricamente. ¿A qué grupos se les ha negado históricamente el derecho a la educación? A los pueblos indígenas, a los afros, a los extranjeros, a las comunidades nómadas, a los niños discapacitados, a los miembros de minorías étnicas, y se los confina en unas escuelas especiales. La segunda etapa requiere abordar la segregación educativa y avanzar hacia la integración. En esta segunda etapa, los grupos que ya acaban de ser admitidos tienen que adaptarse a la escolarización disponible, independientemente de su lengua materna, religión, capacidad o discapacidad. Las niñas también ya son admitidas en los centros escolares cuyos planes de estudio fueron diseñados solo para el sexo masculino. Los indígenas y los niños pertenecientes a minorías se les niega su propia identidad. O sea, a los indígenas ya se les impone la religión católica y van perdiendo su identidad, incluso sus costumbres, su vestuario, sus cultos, porque ya se les incorpora la religión católica, y dado que todos sabemos que las principales escuelas públicas y colegios y universidades, pues donde fueron creados o los dirigían misioneros o sacerdotes o hermanas religiosas, entonces ya era impuesta la religión católica y se pierde su propia identidad. La tercera etapa exige una adaptación de la enseñanza a la diversidad de los aspectos del derecho a la educación. Entonces, sustituyendo el requisito previo de los que recién llegados se adapten a la escolarización disponible por la adaptación de la enseñanza al derecho igualitario de todos a la educación y a los derechos paritarios en ese ámbito. Los derechos individuales, especialmente los asociados al empleo y a la seguridad social, están fuera del alcance de quienes han sido privados de la educación. Con urgencia, la urgencia de los derechos humanos en la educación y la educación en los derechos. La vulneración de los derechos individuales, los derechos a la educación como un multiplicador de derechos, los derechos del niño. La educación constituye la clave para la percepción por parte del niño de lo que son los derechos humanos. Entonces ya debemos ver que la educación es un multiplicador que permite el disfrute de todos los derechos y libertades individuales. Cuando el derecho a la educación no está efectivamente garantizado, pues se priva a las poblaciones del disfrute de los derechos y libertades. Resulta imposible corregir el desequilibrio existente en las oportunidades de vida sin el previo reconocimiento del derecho a educación. El derecho a educación va ligado a muchos derechos que van correlacionados.
La capacidad de la educación de socializar a los niños de manera que comprendan y acepten puntos de vista diferentes del suyo es una lección importante para toda educación en materia de derechos humanos. Entonces ya hemos trabajado mucho el tema de la diversidad y de las diversidades, y en el aula tenemos aulas diversas, entonces a los niños ya se los direcciona por ese punto, o algo que es muy importante, que es la diversidad cultural, étnica. Entonces, después de tener esta breve explicación y esta breve inducción al tema principal, pues los dejo con la compañera Yolanda Amado, que les va a hablar de los retos y desafíos actuales que tiene la educación, en especial la educación inclusiva. Entonces los dejo con Yolanda. Gracias. Bueno, continuando con lo que decía mi compañera Marcela, hay algunos conceptos a tener en cuenta. Uno es el de discapacidad, diversidad, multiculturalidad y barreras. En cuanto a discapacidad, tenemos 3 modelos históricos. El primer modelo, denominado de prescindencia, el que era un modelo religioso donde decía que todo era causado por maldiciones y demás. El segundo modelo era el médico rehabilitador, donde se creía que la discapacidad era una enfermedad que podía llegar a ser curada. Y el tercer modelo, que tiene que ver con el modelo social. Es aquel que considera que las causas de la discapacidad no es individual, sino son contextuales. Eso quiere decir que es la sociedad la que pone las barreras. Por otra parte, tenemos la diversidad, que es la cualidad natural del ser vivo, una cualidad universal. Algunos tipos de diversidad son la diversidad cultural, la de género, la funcional o de discapacidad, la diversidad generacional, la diversidad ideológica y la diversidad educativa y formativa. Nosotros pues la educación inclusiva está más enfocada hacia la educativa y la formativa, sin dejar al lado pues el otro tipo de diversidades, porque finalmente a eso es. Por otra parte está la multiculturalidad, que hace parte de los derechos, ¿no?, de la equidad y la justicia, y tiene que ver con los derechos a las diferencias étnicas, culturales, a la lingüística, a la identidad de las comunidades y demás. También nos hablan de que para que una educación sea realmente multicultural, tiene que ser capaz de responder a las necesidades dadas desde cada comunidad y desde cada ambiente en donde la educación se está implementando. Educación inclusiva. Entonces, la educación inclusiva hace referencia a los planteamientos educativos que sustentan la idea y la práctica de que los estudiantes con discapacidades o sin ellas son ciudadanos que viven juntos, que poseen derechos, entre ellos el de aprender juntos. La escuela es un actor muy importante en el desarrollo de los niños y de las niñas, en el desarrollo del ser como tal, y por eso es importante hacer las adaptaciones y hacer las adaptaciones a los espacios y a todo lo que haya lugar para poder trabajar a partir de esa diversidad y darle un papel al niño que le permita ser miembro de una sociedad, inclusive después de la escuela. También hablamos que el estudiante con discapacidad, entonces parafraseando el decreto 1421 del 29 de agosto del 2017, se dice que el estudiante con discapacidad es aquella persona vinculada al sistema educativo en constante aprendizaje, desarrollo y transformación, con limitaciones en aspectos físicos y mentales. También damos algunos ejemplos de exclusión. Entonces están los niños refugiados, los discapacitados, aquellos niños que trabajan, los niños que están en abandono, los niños en combates de poblaciones rurales, las minorías étnicas, los lingüísticos, los religiosos. Estas son algunas acciones para la superación y para la inclusión. Acciones afirmativas o positivas por parte del Estado, que es el primer garante de los derechos de igualdad y de condiciones. Están las plazas laborales exclusivas para personas con discapacidad, las becas de estudio, los ajustes a los planes de estudio. Y hablando de ajustes de planes de estudio, ahí es donde continuamos nosotros
con algo que se llaman los modelos curriculares, las flexibilizaciones curriculares. Estos conceptos son importantes conocerlos, sobre todo si queremos hacer parte de esa educación inclusiva. Y para terminar este pedacito, ¿qué es realmente lo que buscamos? ¿Queremos ser iguales o queremos ser diferentes? ¿Trabajar a partir de la igualdad o a partir de la diferencia? A continuación, veremos qué es el currículo, qué es la flexibilidad curricular y los modelos curriculares. Buenas tardes, soy Giovanni Longa y voy a abordar el tema del currículo, la flexibilidad curricular y los modelos curriculares desde la perspectiva de varios autores. Currículo. Según el Ministerio de Educación Nacional, el currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local. Incluye los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. Según la UNESCO, el currículo son todas aquellas experiencias, actividades, materiales, métodos de enseñanza y otros medios empleados por el profesor o tenidos en cuenta por él en el sentido de alcanzar los fines de la educación. Para Toro Santa Cruz, el currículo surge como un aspecto educativo cuyo objetivo es la organización secuencial de la escolaridad, con el énfasis en el orden y la selección de lo que se quiere enseñar, de lo que se requiere enseñar. Para Grundy, citado por Toro Santa Cruz, el currículo no es un concepto, sino una construcción cultural. No se trata de un concepto abstracto que tenga algún tipo de existencia fuera y previamente a la experiencia humana, más bien es un modo de organizar una serie de prácticas educativas. Para Saylor y Alexander, el currículo abarca todas las oportunidades de aprendizaje ofrecidas por la escuela. Es el conjunto de acciones planificadas para la realización de los aprendizajes. Administración e infraestructura, planes y programas de estudios con sus diferentes componentes, como es el personal docente y alumnos, comunidad, que son elementos que en su interacción e interrelación caracterizan el currículo. Weber considera el currículo como una guía de las experiencias que el alumno puede tener en la escuela. La multiplicidad de definiciones de currículo se sustenta en que unos autores lo caracterizan como un plan de estudio, como una propuesta a priori, otros como los resultados, otros como las experiencias, lo que conduce a asegurar que el currículo es un concepto muy complejo y por ende polisémico. Tipos de currículo. Posner propone una caracterización que permite hacer visibles por lo menos 5 tipos de currículo: el currículo oficial, el currículo operacional, el currículo oculto, el currículo nulo y el extracurrículo. Flexibilidad curricular. Hablar de flexibilidad curricular es una estrategia que transforma las prácticas educativas a partir de la modificación de los currículos comunes, lo que implica la transformación o supresión en logros e indicadores de logros. El propósito de la flexibilidad curricular es mantener los mismos objetivos generales para todos los estudiantes, pero da oportunidades de acceder a ellos. Es decir, organiza su enseñanza desde la diversidad